7 de la noche con 38 minutos. Y mire, sin duda, cada que inicia un sexenio hay una preocupación fundamental de qué es lo que va a pasar precisamente con el destino de los trabajadores, si están amparados o no por la Ley Federal del Trabajo. Y un tema que es importante es revisar precisamente el estatus de la Ley Federal del Trabajo, como está hoy plasmada, pues ahora sí, en los libros de consulta y si esto brinda la garantía para los trabajadores de México. Pero hoy sabemos que hay más de 70 iniciativas de ley que están pendientes, que quedaron pendientes desde el sexenio pasado para modificar la Ley Federal del Trabajo. Para hablarnos de este tema, está con nosotros un especialista, por supuesto, que es Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal de Trabajo y socio director del despacho García Velázquez Abogados. Diego, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pati. Al contrario, gracias por tu tiempo. No, al contrario. Oye, ¿cuál es el estatus que guarda en estos momentos la Ley Federal del Trabajo? Me decías que hay más de 70 iniciativas con respecto a esta ley, precisamente, que hay en el Congreso de la Unión. Correcto, mira, desde el 2017 que fue aprobada, tiene dos vertientes principales, ¿no? Una es mudar la impartición de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y el tema de equipararnos a nuestros vecinos del norte Sí. en cuanto a libertad sindical. Para esto obedeció el ingreso del tratado, de la ratificación del Tratado 98 de la OIT. De la OIT, de Eh, la Organización Internacional del Trabajo. es correcto. Pero ahora están surgiendo más iniciativas. Esta reforma está pendiente porque no se ha dicho, si bien ya aparece en el 123 constitucional, no se ha hablado de cómo va a ser el proceso de transición, cómo lo vamos a mudar, en qué momento va a haber tribunales laborales, en qué momento va a haber un centro de registro y conciliación que va a ser el que sustituya la función de las De las juntas juntas de conciliación. de registrar los sindicatos y de resolver las controversias colectivas. Pero ahora en este periodo ordinario de sesiones, Ajá. están todas estas iniciativas que también ya están hablando acerca de permisos de paternidad, Claro. de la situación de seguridad social que tienen las trabajadoras del hogar, Correcto. la determinación del salario mínimo. Ya aquí tenemos otras vertientes que no estábamos contemplando de lo que nos hereda el sexenio anterior y entra a discusión este tema, ¿no? Hay temas sensibles como el del salario mínimo. Se sugiere incluso eliminar a la CONASAMI. Y La que Comisión Nacional de Salarios Mínimos. es correcto. Y que ahora la Coneval sea la que determine una línea de pobreza, le llaman, para que los salarios estén por encima de esa línea. Que por cierto, la CONAVAL está dentro de los 10 órganos constitucionales autónomos que tenemos y que por ahí pues hay ahorita una disyuntiva y una diatriba en torno a que si permanecen o no los órganos constitucionales, ¿no? Que CONAVAL da seguimiento precisamente a que se cumplan o que se hagan las mediciones de pobreza o las mediciones de cómo aumenta o desciende la calidad de vida de los mexicanos. Es correcto, e incluso están inmersos en el tema incluso de la ley de remuneraciones, porque es un órgano autónomo y ahorita que están las controversias constitucionales acerca de el Banco de México, la Suprema Corte, también se ve inmerso este tipo de Ahora, organismos. como está ahorita planteada la Ley Federal del Trabajo a partir de 2017, ¿qué modificaciones ustedes, precisamente como especialistas del tema, sí podrían pasar? Es decir, ya nos hablaste de los salarios mínimos, que es obvio que se tiene que modificar porque se supone que ya no existiría el salario mínimo como tal, ¿no? Ya no que estaría indexado precisamente todos los pagos que hacen, ¿te acuerdas?, al salario mínimo, por poner un ejemplo. Pero ¿qué otras cosas tendríamos que estar pendientes de modificaciones dentro del Congreso de la Unión? Mira, definitivamente el tema de mudar la impartición de la justicia laboral es el más preocupante. Ajá. Porque hay un tema de presupuesto, ¿no? O sea, también los poderes judiciales, tanto a nivel estatal como a nivel federal, van a decir, ¿y dónde quieres que yo saque el presupuesto para ahora impartir justicia laboral, para poner tribunales de lo laboral? Se ha manejado en el Senado que va a tomar de 4 a 5 años que veamos materializado, o sea, que realmente veamos juzgado primero de lo laboral de la Ciudad de México, por poner un ejemplo. Ese es el punto álgido. Yo creo que aquí
los legisladores no contemplaron cómo es la naturaleza del derecho del trabajo y pues para variar hicieron una legislación un poco express y este es el resultado que tenemos y que nos preocupa, ¿no? Porque también estos jueces evidentemente en 5 años no se van a empapar Ajá. de la materia laboral como le están las juntas actualmente, ¿no? Claro, ahora ustedes desde la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, Diego, ¿cuál sería el escenario ideal si ustedes ya pues han visto que nos enfrentamos a este factor que es falta de presupuesto y qué va a pasar en esos 4 o 5 años de transición, ¿no? ¿Tendrían que seguir usándose o bueno, acudir el trabajador o los trabajadores a las juntas federales de conciliación y arbitraje si queremos dirimir alguna controversia laboral? Por el momento sí, mientras no se defina cuál va a ser el órgano adscrito o el definido Ajá. para llevar a cabo, pues tendrá que seguir siendo las juntas. Ese es el tema. Nosotros sugerimos que haya una unidad de enlace Okay. para ver qué va a pasar con esos juicios. Evidentemente tienen que terminar. Y si los trasladan simplemente a los nuevos juzgados, pues también va a haber muchas controversias constitucionales en materia de amparo, Ajá. porque ni modo que ahora seas juzgado por un tribunal que no estaba previamente establecido. Claro. Eso es completamente anticonstitucional. Va a generar una oleada de amparos que también no se está contemplando en la legislación y eso va a traer otro tipo de problemática, ¿no? Y Diego, así ustedes han notado que hay un rezago importante en materia de definición o de resolución de juicios ante la Junta Federal de Conciliación. Mira, es completamente evidente que hay una sobresaturación. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, los tribunales en la Ciudad de México tienen en materia civil más de 80 juzgados. Uh-huh. Hay 20 juntas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estamos hablando de 4 veces menos. Uh-huh. Entonces, a mi parecer, la legislatura debió haber contemplado ese tema como la sobresaturación y no el hecho de simplemente mudar la impartición. Las juntas tienen mucho trabajo, eso es una realidad, y no se dan abasto. Debieron centrarse más en solucionar esa falta de personal, esa falta de presupuesto. Ahora, hay otro tema que también ustedes están poniendo sobre la mesa, que es el llamado ahora outsourcing, ¿no? O la subcontratación, donde lo que dicen a veces los sindicatos es dónde quedan los derechos de los trabajadores o cómo se podría establecer este esquema en la ley. ¿Esto está ya estudiado, ya establecido en la ley? Claro, también de estas 70 iniciativas que hay algunas que hablan, obviamente, de qué va a pasar con la subcontratación. La subcontratación está establecida desde el 15 hasta el 15D de la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Ejemplo, desde el 2012, que fue cuando se estableció por primera vez, Uh-huh. se hablaba de ciertos candados legales que evitarían que fuera mal utilizado, ¿no? Pero la realidad es que no se ha hecho. O sea, la subcontratación dice, tendrás tú como persona que subcontrata vigilar que tu proveedor otorgue de seguridad social a tus trabajadores, que cumpla con los requisitos de las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido también los outsourcings han sido hábiles y sí lo cumplen. Entonces no están siendo ilegales, esa es la realidad. Uh-huh. Lo que no vigilaron es la parte fiscal, que es donde está, digamos, el punto álgido. Ahora bien, ejemplo, Morena tiene una iniciativa que sugiere eliminar de tajo la subcontratación. Uh-huh. Yo no estoy tan seguro de que esto sea lo ideal. ¿Por qué? Si la eliminamos es algo no tipificado, no contemplado en la ley, y pues dice el principio de derecho, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Más bien sería acotarlo todavía más para que fuera llevado de manera correcta. Ahora, por ejemplo, y además esto, bueno, también nos sacaría como país del mercado, ¿no? Porque el outsourcing bien regulado es un esquema que está funcionando, ¿no? En muchos países. India es un ejemplo de ello, ¿no? Y que hay un desarrollo económico. Claro, incluso se estipula actualmente que debe ser algo de alta especialización. Uh-huh. O sea, la ley dice, tú no puedes subcontratar por subcontratar. Tienes que acreditar la necesidad de que no es a lo que te dedicas. Esto quiere decir, claro,
aquí en la estación de radio, pues obviamente... Queremos servicios de cómputo. Exactamente. Los contratamos. De limpieza y seguridad son los ejemplos más claros, claro. ¿No? O sea, ¿cómo voy a tener yo gente si me dedico a la radiodifusión que sea experta en seguridad o que sea experta en limpieza? Claro. Eso obedece al principio de solo vas a necesitar 1 o 2 personas, que también es un porcentaje acotado. Entonces sería vigilar eso, que las inspecciones de la Secretaría del Trabajo funcionaran como verdaderas vigilantes de estos detalles, y no como órganos recaudadores, ¿sí? ¿Y ustedes como Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo han buscado ya sentarse a dialogar con los legisladores para exponerle todos estos puntos? Claro, hace un par de semanas hubo audiencias públicas y le otorgaron al presidente de la Academia 8 minutos para hablar. Cosa No, que bueno, también... ni lo que va a durar una entrevista. Exactamente. Entonces, bueno, también... estamos un poco decepcionados de cómo se ha llevado el tema de las audiencias públicas, porque deberíamos ser nosotros los órganos los académicos especialistas, regulados, que diéramos opinión a los legisladores. Claro. Y al parecer sí dieron la apertura, pero muy acotada a 8 minutos. No, bueno, eso no es apertura. No es buen tiempo, no exactamente. Diego García Saucedo, si el auditorio tiene preguntas, ¿dónde te seguimos? ¿Tienes cuenta de Twitter, Face o dónde seguimos a la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo? Claro que sí, estamos en redes sociales, Facebook y Twitter, como García Velázquez Abogados, y en nuestra página de internet www.garciavelazquezabogados.com. Gracias, Diego García Saucedo. No, de qué, Pati, a ti. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con más información.